un podcast de Cooperativa. Hola, soy Pablo Molina y esta es la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Aquí encontrarás un resumen con las principales noticias internacionales y los titulares que están moviendo la actualidad internacional en la voz de quienes las protagonizan. Revisamos los titulares que mueven al mundo para esta jornada de 13 de julio. Este es el sonido calmo de las aguas en el estrecho de Hormuz, en una jornada marcada por el nuevo bloqueo, esta vez impuesto por Estados Unidos, que termina totalmente con el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán. El presidente norteamericano Donald Trump ha dicho que Estados Unidos reinstala el bloqueo naval en los puertos iraníes y que va a imponer un 20% de cargo a todo barco que quiera pasar por el estrecho de Hormuz. El régimen iraní no reconoce la decisión norteamericana. El petróleo reacciona saltando hasta los casi $83 el barril, en un 9% ha subido el petróleo en las últimas horas. Mientras Estados Unidos ha continuado con la escalada controlada del conflicto, apuntando en sus más recientes ataques no solo, pero también aquellos recursos que han permitido al régimen iraní controlar el estrecho: radares, drones y botes rápidos. Y este es un video que se registra en el popular pub de la ciudad de Bangkok, donde fallecen 27 personas en medio de un incendio. Y la policía de Tailandia está investigando si existieron algunas negligencias en este local, donde las puertas de emergencia, de acuerdo a algunos de los sobrevivientes, quedaron inutilizadas debido al fuego. De hecho, en la imagen registrada al interior del local se puede ver una intensa llamarada que prácticamente bloquea el paso dentro del local durante el siniestro. Y esta es la voz de Jorge Rodríguez, una de las autoridades del gobierno venezolano, que actualiza la cifra de personas que fallecieron tras el doble terremoto del 24 de junio, pero sobre todo en el colapso de los edificios construidos especialmente en la zona de La Guaira. Los datos los entregó Rodríguez, apuntando a que murieron más de 4.000 personas en esta tragedia, pero más de 6.000 fueron rescatadas de entre los escombros, y eso fue gracias al trabajo de rescatistas de distintos lugares del globo. La cifra de venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333 personas fallecidas, 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas por rescatistas venezolanos de todo el país, que el mismo 24 en la madrugada se vinieron en puente aéreo para atender a sus hermanas y hermanos que sufrían lo indecible por el derrumbamiento de edificaciones y de viviendas en la tarde del 24 de junio. Y en una polémica inesperada, en España, Mariano Rajoy, expresidente y líder del principal partido de oposición a Pedro Sánchez, crea una extraña colisión con Francia al asegurar que en la selección nacional francesa no jugaba ningún francés. Eso en relación al origen migrante de sus integrantes. Tras la protesta del gobierno galo, que afirmó que Francia no tiene color de piel, el canciller del gobierno español tuvo que salir a declarar que el racismo era contrario a España y a su selección. Rajoy es una de las figuras más importantes de la derecha y centroderecha española, pero hasta la derecha más radical francesa condenó sus dichos. Lo que dejó escrito el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, es absolutamente inaceptable. Nada que de cerca o de lejos pueda encubrir racismo, xenofobia, representa a España. Es todo lo contrario de lo que es España, es todo lo contrario de lo que es la selección española de fútbol, es todo lo contrario de lo que tiene que ser una fiesta de tolerancia y de pluralidad como es un mundial. Y también en España, el presidente Pedro Sánchez afirma que el país va a necesitar un gran acuerdo para enfrentar los efectos del cambio climático. La emergencia climática mata, dijo, tras los incendios en Almería, que dejaron a 13 personas fallecidas y que han consumido 7.000 hectáreas. Otro incendio de gran magnitud a esta hora preocupa en Europa, esta vez en las cercanías de París. Lo he dicho en muchas ocasiones, la emergencia climática mata, lo estamos viendo en toda Europa, lo estamos viendo también en España, por desgracia,
y, en consecuencia, tenemos que estar todas las administraciones y el conjunto de la sociedad a la altura del desafío que tenemos por delante. Sobre cambio climático, el Premio Nobel de la Paz, Al Gore, ex vicepresidente norteamericano, ganador del Oscar por el documental Una verdad incómoda, ha estado en Chile participando en los entrenamientos de liderazgo climático de su proyecto Climate Reality. Aquí en el país, Al Gore dijo que es un falso dilema presentar que la creación de empleo y el crecimiento económico van contra las regulaciones o diseño de políticas públicas en temas ambientales y climáticos. Well, actually, I see that as a big misconception, especially in Chile. Bueno, considero en realidad que eso es un gran error de percepción, especialmente en Chile. Es cierto que la minería constituye una parte importante de la economía. Sin embargo, aquí en Chile se trata de la extracción de litio, cobre y otros elementos que son clave para la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles. A medida que el mundo avanza hacia la energía solar y la eólica, las baterías y los vehículos eléctricos, Chile tiene la oportunidad de beneficiarse de esta nueva economía. Y aquí hay un dato interesante. Diversos estudios realizados en todo el mundo demuestran que por cada dólar o peso invertido en energías renovables y tecnologías limpias, se generan 3 veces más empleos que con la misma inversión en la antigua y contaminante economía de los combustibles fósiles. Además, los salarios en estas nuevas industrias limpias son más elevados que los que se perciben en las formas de economía tradicionales, contaminantes y obsoletas. Dr. Grant, my dear Dr. Sattler, welcome to Jurassic Park. Y esta es probablemente una de las escenas más famosas del actor Sam Neill, un hombre nacido en Irlanda con nacionalidad neozelandesa que participó en más de 150 películas durante una carrera que se extendió por 50 años, pero que quedó acrisolada en el papel del paleontólogo Alan Grant en la serie de películas Jurassic Park. Sam Neill daba vida a un científico maravillado por la posibilidad de que los dinosaurios, que había estudiado toda su vida, pudieran volver a caminar sobre el planeta. Sam Neill falleció a los 78 años. Son titulares que mueven al mundo. La conversación, como cada semana, es junto a Cristiano Paso, que es decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Y hoy, como adelantaba Rafael Pardo, nos hablará de aspectos bien poco conocidos de Diego Armando Maradona. Cristian, ¿cómo estás? Hola Paula, muy bien, todavía imbuido en fiebre mundialera, así que subsiste a todas las tramas que se hablan y que se abren cuando uno comienza a escudriñar detrás de las elecciones, su historia, sus... Sí, yo creo que lo que está ocurriendo es que es difícil elegir. Son tantas las historias, son tantos los videos, son tantos los posteos, son tantas como las aristas que, no sé, es como Haaland y Noruega, o la selección inglesa, ¿por qué cantan Wonderwall? Por ejemplo, hoy día supe por qué cantan Wonderwall. Ah, dale, ¿y por qué? Es que porque Wonderwall, y nunca lo había pensado, no significa nada, pero es como un término que inventaron que es como... Claro. El que te afirma. Esa es tu Wonderwall. Claro. Tu Wonderwall, tu muro maravillo, es la persona, no sé, pues la familia, la pareja, no sé qué, la persona la amiga, que te apoya, que te afirma. Esa es la Wonderwall. Bueno. Entonces, por eso... Gran invento, neologismo de Noel. Muy bueno, muy bueno. Y por eso, mira, ahí está sonando, y por eso... La fanaticada de Inglaterra es su Wonderwall. Yo te voy a apoyar, eso es lo que les dice. Es como perfecta la canción, ¿no? Es perfecta, se ponen los pelos de punta cuando uno la escucha. Y nada, así como tú me regaláis esa joya de ¿por qué Wonderwall? Te voy a tratar de sorprender con otra historia que tiene que ver con Diego Armando Maradona. Ok, hablando de Inglaterra, dices tú, por el gol que alguna vez le marcó Maradona. Claro. Como se dice en jerga futbolística, vamos calentando el partido de pasado mañana, la semifinal. Y claro, si empezamos a mirar la historia del gran símbolo Diego Armando Maradona, podemos contar y descubrir que durante mucho tiempo pensamos que Diego Maradona provenía de una ascendencia de
campesinos hacendados de la zona de Corrientes que heredaban el apellido Maradona de origen y etimología gallega y que básicamente, Diego, era descendiente de agricultores con el tiempo empobrecidos. Pero esa era la historia. ¿Qué hemos descubierto? Claro, esa era la historia. Ya. O sea, de origen gallego. Origen gallego, migrantes a hacerse la América, instalan una pequeña hacienda con diversa suerte y el antepasado más antiguo al que le podíamos trazar a Diego Armando Maradona era Juan Maradona. Pero se ha descubierto por trabajos de genealogía que Juan Maradona era hijo de Luis Maradona, Luis con Z. Y Luis Maradona, a su vez, tomó el apellido de alguien que sí efectivamente era de la élite del momento, José Ignacio Fernández Maradona, que era un agricultor potentado, pero José Ignacio Fernández de Maradona no era el papá de Luis, era su dueño. Luis de Maradona era un esclavo. El tatarabuelo de Diego Armando era esclavo. Wow. Y esto es algo que se conoce recién, porque estoy pensando que pocas vidas pueden haber sido más escudriñadas, investigadas, documentales de Maradona, libros de Maradona, entrevistas de Maradona. Y esto es un dato que recién aparece. Ha aparecido recientemente por algunas investigaciones en congresos de genealogía, historia. Quien sostiene la tesis, de hecho, es un profesor de la Universidad de San Juan, y que nos cuenta una historia que es re fascinante. Nos invita a irnos a 1815, cuando José de San Martín estaba armando el ejército de los Andes, el ejército libertador que iba a cruzar la cordillera, y claro, soñaba con la independencia americana. Y ese ejército, para formarse, tuvo que recurrir a sorteos, ¿no? Se hacían sorteos para elegir a los jóvenes de entre 16 y 18 años que iban a hacer la tropa de casi 4.000 personas. Hasta que en un minuto se empezaron a dar cuenta que los números no les cuadraban, no iban a poder completar esos 4.000 cupos. Y en ese momento los hacendados afines pusieron a sus esclavos a disposición. Y en ese momento se dijo, bueno, estos esclavos que van a luchar, que van a cruzar la cordillera, que van a ser parte del ejército libertador, si sobreviven, van a tener un premio, la libertad. Y uno de esos esclavos que combatió en las luchas de la independencia de las Américas era Luis de Maradona, el antepasado de Diego. ¡Guau! ¡Qué historia! O sea, es un registro que viene de estos esclavos liberados que participan en el ejército de los Andes. Y así es como se llega a la historia así como se llega a la vida de Maradona. ¿Qué es esto de que era violinista, que también apareció? Es que ahí los documentos del periodo de la independencia son fascinantes, porque se hacían actas, ¿no?, con los atributos de cada una de estas personas que formaron parte de los 3.778 soldados de tropa. Y claro, sabíamos por ahí sus nombres, sabíamos que tomaba el apellido de quien era su dueño, costumbre propia en la época. Y en la ficha se dice que él era violinista, un entusiasta violinista que en los ratos libres, imagínate el horror de estar en una guerra de la independencia épica y todo lo que quieras, era una guerra que implicó cruzar la cordillera, climas hostiles, vivir rodeado de muerte. Y en los ratos libres él devolvía ahí la esperanza a las huestes tocando el violín. Y cuando volvió Luis de Maradona, violinista aficionado, armó una familia, se fue a Corrientes, tuvo una pequeña hacienda y ahí armó el linaje de Maradona. Y el árbol es bien directo, ¿no? Porque Luis, el esclavo, violinista, luchador por la independencia, tuvo a este hijo, a Juan, un hacendado. Juan tuvo una hija, Victoriana, y Victoriana fue madre soltera. Victoriana tuvo un hijito llamado Saturnino Maradona, y Saturnino Maradona a Diego papá, y Diego papá a Diego hijo, en línea patrilineal 5 generaciones para atrás. Diego Maradona, que como hemos visto en varios artículos de prensa, se dice, fue ese gran futbolista argentino que además de talento nos logró generar un relato de utopía, de reivindicaciones, de estar contra el sistema, contra los abusos. Bueno, en su línea paterna tiene a un esclavo, Liberto, que luchó por la independencia del continente.
Es una historia, primero, extraordinarios los registros argentinos que permiten como contar hasta 5 y más allá de generaciones para contar esta historia. Pero creo que también hay una cuestión sobre la identidad argentina que se abre, ¿no es cierto? Como con este dato, porque lo que uno tiene más a mano cuando piensa en Argentina es la inmigración europea, ¿no es cierto? La población que está allí, que es del lugar, que es nativa, que es indígena, y luego esta amplia migración europea que además tiene como un origen con domicilio muy conocido, ¿no es cierto? Esta migración italiana. Pero esto te cuenta como otra historia o amplía mucho la historia de cómo se construye la Argentina, y eso también tiene que ver con afrodescendientes, con pueblos originarios, con personas esclavizadas que cruzan los Andes y que liberan al país y que vuelven. O sea, es como mucho más grande la diversidad del mestizaje que da origen a cualquier nación y también a Argentina, ¿no? Claro, porque cuando uno se preguntaba, claro, ¿por qué esta historia? Obvio, porque es divertida, porque nos permite conocer un dato que parece impresionante, recuperarlo de los archivos. Pero claro, está ese más allá, y hay una cifra que a mí me pareció que era súper relevante. Nos dice que de ese ejército de los Andes que cruzó la cordillera, el 40% eran esclavos negros y mulatos. El 40% de ese ejército libertador de América, de sus soldados de tropa, eran afrodescendientes. Entonces también nos permite pensar la identidad del Cono Sur, los relatos sobre homogeneidad étnica desde otro lado, desde otra mirada, y pensar cómo, claro, está todo más mezclado de lo que creemos, y que detrás de la épica de la independencia y de los grandes próceres hay la historia de un mundo que no paró de girar, con fronteras porosas, donde la cordillera fue un histórico lugar de intercambio y cruce. Así es, sea totalmente cierto, sea parcialmente cierto, es un antecedente no solo sobre Maradona, sino sobre Argentina, como decíamos, probablemente sobre Sudamérica. Sería bien singular que un hombre que pasa casi en el anonimato, exceptando por el hecho de que está esclavizado y toca el violín, de origen a probablemente una de las apellidos y personas latinoamericanas más famosas y conocidas en todo el planeta, ¿no? Y bueno, el recuerdo para los nombres de muchas personas que quedaron olvidados, no el de Maradona. Exacto. Que en su historia incluso recupera el de sus ancestros. Gran historia. Cristiano Paso, todos los días algo nuevo. ¿Te fijas? Todos los días algo nuevo, un mundo que gira, y desde nuestra perspectiva nos preparamos para el clásico global de pasado mañana. Muchísimas gracias, Cristiano Paso, que sigue viendo el Mundial de Fútbol con muchísimo interés, es decano de la Facultad de Letras de la Universidad Católica. Muchas gracias, Cristian. A ti, Paula, hasta la próxima. Hasta la próxima. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Y si estás aquí, has llegado hasta el final de este episodio de Hoy en el Mundo. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día, nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.